Dios, hermanos, estamos ya en el domingo 33 del tiempo ordinario, el penúltimo domingo del año litúrgico. Dios mediante, el próximo domingo, con la solemnidad de Cristo Rey, estaremos finalizando un año litúrgico más. Es por eso que la liturgia de estos dos domingos nos van a poner de cara al final de los tiempos, es decir, a que reflexionemos que es un hecho, que es una realidad, que pues va a suceder ese final. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos, solamente el Padre lo sabe. ¿Cómo va a suceder? Bueno, pues hoy el Evangelio nos habla de cómo el sol se apagará, la luna ya no brillará, caerán los cielos de las estrellas, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Pero lo más importante, entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos. ¿Quiénes son sus elegidos? Pues todos nosotros. En virtud de nuestro bautismo somos sus elegidos, porque fuimos consagrados para ser hijos suyos. Y ese día va a congregar, dice, a todos sus elegidos. Por lo tanto, esa es nuestra esperanza, que un día seamos congregados por Él. Por eso qué importante es que al hablar del final de los tiempos no nos atemoricemos, no lo veamos con miedo, con ansiedad, sino más bien con esperanza. Y que esa esperanza cierta, que es una esperanza de salvación, pues nos lleve a vivir ahora en nuestro presente de veras como los elegidos de Dios. Porque si bien todos somos los elegidos de Dios, ciertamente no todos aceptamos o aceptan ese llamado de Dios. Y eso es lo más importante, que nosotros aceptemos ese llamado, que vivamos de veras como los elegidos de Dios. ¿Y cómo viven o cómo han de vivir los elegidos de Dios? Pues vivir como hijos de Dios, cumpliendo su voluntad, viviendo su palabra. Dejarán de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras nunca dejarán de cumplirse, dice el Señor. Y en ese sentido también nosotros hemos de cumplir su palabra, hacer la vida. Hoy la misma liturgia nos presenta dos luces que yo les comparto. Primero, el Salmo 15, en donde nos invita a que constantemente le pidamos al Señor que nos enseñe el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Y ese camino de la vida, ya lo hemos reflexionado en varias ocasiones, no es un camino fácil, es un camino de cruz, es un camino de sufrimiento, de dolor, de sacrificio, de pasión, pero es un camino que nos conduce a la vida plena, a la vida verdadera. Pues pidámosle al Señor que nos enseñe ese camino de la vida y que nos dé la gracia de caminar ese camino de amor, de caminar ese camino de cruz, que estemos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, que estemos dispuestos a sacrificar nuestra propia vida y que estemos dispuestos a entregarla en bien de los demás, así como Jesús, que libremente entregó su vida por amor a nosotros para que la tengamos en abundancia.
A veces nosotros seguimos tantos otros caminos del mundo, caminos que nos llevan a buscarnos a nosotros mismos, a buscar nuestros intereses, pero no es ese camino de amor. El camino de la vida es el camino de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y ese camino que nos ha trazado Jesús es el que hemos de seguir. Por eso siempre pidamos al Señor que nos enseñe ese camino de la vida. La otra luz que veo es la luz que nos da la oración colecta. Que le pidamos a Dios, dice: concédenos, Señor, alegrarnos siempre en tu servicio. Eso es lo más importante mientras vivimos en este mundo. Si de veras somos los elegidos de Dios, debemos alegrarnos en servir al Señor. Y lo dice la oración más adelante: la más profunda y verdadera alegría es servir al Señor. Eso sí nos debe preocupar. Pregúntate, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo en su comunidad? ¿Qué servicio estás realizando? Si no, pues poco a poquito motívate, poco a poquito déjate tocar por esta palabra e intégrate en algún servicio, en la liturgia, en la catequesis, en la pastoral social, en ir haciendo algo en bien de nuestra comunidad desde la palabra de Dios. Que esa sea tu más grande alegría, servir al Señor, y que eso te lleve a vivir con esperanza siempre. Gracias a Dios, en nuestra parroquia tenemos varias personas que están participando, que están sirviendo y lo hacen con gusto. Últimamente nos hemos descontrolado un poquito por la pandemia, pero Dios quiera que nos empecemos a reactivar en nuestro servicio y que sigamos adelante, que esa sea nuestra alegría, servir al Señor, servir a nuestros hermanos. Hoy también el Papa nos invita en este día de la jornada mundial de los pobres o por los pobres, se nos invita a poner nuestra mirada en los pobres como los predilectos del Señor, los pobres que nos hacen viva la presencia de Dios, para que los ayudemos, para que seamos generosos y seamos capaces de compartir con ellos, sabiendo que en ellos Dios está más vivamente presente. Si bien Dios está en todos, está todavía más vivamente en los pobres. Dice el Papa, los pobres no se evangelizan porque desde su pobreza son los que más sirven, son los que más trabajan, son los que más comparten, son los que más ayudan, y son los que desde sus carencias, en sus sacrificios, se unen más a Jesús. Por eso, no dejemos de mirar a los necesitados, a los pobres, que los ayudemos, que seamos solidarios con ellos y que lo hagamos desde esa alegría de servir a Dios, porque sirviendo a los pobres estamos sirviendo a Dios. Vamos pues a pedirle al Señor que nos ayude a vivir este final del año litúrgico con esperanza, que nos haga reflexionar para que nos integremos en algún servicio en nuestra iglesia, que seamos conscientes que la verdadera y más profunda alegría es servir al Señor, y que de esa manera siempre le pidamos al Señor que nos ayude a caminar en ese camino de la vida que Él nos va enseñando en su palabra.